Buenas, buenas, bienvenidos al capítulo número 15 de Voces que Brotan. En esta ocasión vamos a hablar como qué es un viaje, por qué un viaje, por qué hacer viajes, qué queremos decir cuando hablamos de viajes. Hablamos de este mundo que habitamos, simplemente de explorar, de buscar, de encontrar. ¿Qué sucede con todo eso? Y mi idea es comenzar con un pequeño textito que me lo encontré cuando yo era muy chica, unos años más chica. Que fue mi primer como viaje de mochilera, en donde había comenzado a recorrer el sur con mis viejos y después seguí el camino de la Ruta 40 acá en Argentina, eh, mochileando por primera vez sola. Y este texto me lo encontré apenas habíamos comenzado el viaje en las grutas, en una biblioteca hecha con bioconstrucción en una de las playas. Y lo vi y automáticamente lo agarré el libro. Voy a poner la portada por acá. Y fue algo como que me atravesó en sentido de, es verdad. Y ahora verán, reflexionarán si también están de acuerdo o no. El libro se llama Una introducción que llega hasta el final, breves cuentos de medianoche, de Héctor García. No sé si se dice Maquiavello o Maquiavello, porque es con doble L. Voy a dejar por acá igual exactamente cuál libro es. Y esta es la pequeña parte que le había tomado foto. Tengo la foto acá en precisión. Dice introducción, segunda parte. Todo viaje con un tiempo más o menos prolongado, sin interrupción, permite un contacto al menos aparente con el cosmos, simple y directo. Cualquier viaje en vehículo o a pie. Y para otras personas, es doloroso y cruel enterarse que el mundo y el cosmos giran. Tienen como utopía un estado quieto y eterno, una de las utopías más imposibles desde el punto de vista más romántico. Un estado quieto, estable e inalterable. Por el contrario, andar, viajar con objetivos o sin ellos, es pues una acción dinámica, energética y cósmica. Crecer es secundario, inevitable. Lo importante es andar. ¿Y para dónde andamos? Yo creo que de eso se trata todo. De un gran viaje, de andar. Y con el tiempo, ahí acá nos llegan algunos visitantes perrunos, y con el tiempo también entendí que no era solo necesario viajar externamente y encontrarme frente a otros lugares, sino también esos viajes internos, como permitirnos explorar lo externo y lo interno a la vez, para encontrarnos en ambas secuencias. Y ahí suceden millones de cosas, infinitas situaciones. La verdad que nunca tuve una mala experiencia con viajes, siempre pude encontrar alternativas, posibilidades, y eso que soy medio mandada, como bueno, a ver qué suceda lo que suceda, hacerme unos plancitos, obvio, pero como también animarme a habitar desde otro lugar, a conocer desde otro lugar. Y mucho tiempo creía que era eso, ¿no? Yo creo que si hay una cosa que siempre tuve clara en mi vida, nunca fue el a qué me iba a dedicar, sino el que sí o sí iba a viajar por el mundo. Me acuerdo que en esos momentos cuando era chiquita había, para el colectivo había monedas. Yo me acuerdo que decía, yo no quiero, como no quería ni viajar en avión, ni viajar en como comúnmente viajamos, para cuando es la hora de las vacaciones. Quería viajar, quería ahorrar frascos de monedas y viajar por el mundo así, como yendo de pueblito en pueblito, de colectivo en colectivo. Obvio, era una niña, más o menos igual lo forjé, onda, voy bastante por ese camino.
y me pone contenta, porque es algo que quise en su momento y que hoy en día sigo queriendo, sigo eligiendo y me sigue gustando. Y no solo el que exista una sola forma de viaje, sino permitirme todo tipo de forma de viaje, aceptar todo tipo de forma de viaje que sea posible y que me cope, ¿no? Y en ese sentido no solo hablo de elegir si avión, tren o colectivo o hacer dedo o esto, sino también desde un lugar de que nos permitimos reconocer, que no nos permitimos habitar, que nos permitimos explorar, vernos como esos viajantes ante el mundo. Y como dijimos antes, interna y externamente. Y en esos viajes que he dado así, externamente, a distintos lugares, la verdad que mando abrazo y besos a todos los que fueron parte de esos viajes, a todas las personas que he conocido, que están viendo capaz, ¿no? Sí, en sus vidas, y está perfecto, pero que se fueron parte de esa historia y son parte de alguna manera en general y a la vez esa reciprocidad y cómo todo va girando. Muchas veces me acuerdo que me han dicho, porque mi primer viaje así fue a mis 18 y me puse a hacer dedo en el medio de la ruta y la mayoría de las personas me decían, estás re loca, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Por qué vas a hacer esto? ¿No tenés miedo? Y yo como, a ver, miedos tengo, millones, un montón, pero no por miedo voy a hacer las cosas, voy a dejar de hacer las cosas que me gustan. Eh, Todo lo contrario. Y si me pasa algo, que tocamos madera y que no suceda, este, que sea haciendo algo que me guste y que no sea un problema para mí el hacer algo que me gusta. Obvio que en el exterior hay muchas, nos podemos encontrar con un montón de situaciones. Por suerte nunca me encontré con una mala situación, la verdad. Y como dije, frente a situaciones que podríamos tomar como problemas, fuimos encontrando la alternativa. Pero me fue muy eso, abrirme a. Y ahí me encontré, por ejemplo, en mi primer viaje, así sola, porque después de chica también, la verdad que tuve la posibilidad de poder viajar bastante, mis padres siempre abrieron esa posibilidad, capaz contando al mango muchas veces, y viajes así improvistos también, pero fue algo que siempre me llamó y me gustó y me copó, y súper agradezco. Y entre esas cosas, cuando me abrí así a ese mundo, como encontrarme sola, como una joven adulta, me asombré porque me encontré con gente muy amable, muy cariñosa, que siempre me abrió las puertas, que siempre me veía y me quería ayudar, como que en ningún momento viví una mala situación en ese sentido y siempre se acercaron desde ese lugar. Y generé un montón de amistades también de esa manera, o conocidos que quedaron contactos, y capaz fueron secuencias de días, pero días intensos, de mucho amor compartido, de mucha situación, también de no solo encontrarme con otros viajantes, sino también con los propios lugareños. Entonces ahí se generan intercambios muy interesantes que te permiten abrirte a otras perspectivas, a tener otra mirada sobre la realidad que capaz uno ni se imaginaba, o se imaginaba, pero escucharla ya del otro forma como esa otra, como también te genera esa otra expansión. Y no solo, y creo que eso también es importante, al momento de viajar, sino también al momento de conversar con otros. ¿Por qué? Porque estás escuchando, creo yo, el viaje de esa otra persona, el viaje de esa otra persona en este mundo, su vivencia, sus procesos, sus sentimientos, su percepción del mundo, su historia. Entonces, a mí me encanta desde esos lugares, desde conocer esas otras realidades y esas otras perspectivas, esas otras miradas. Y tener en cuenta esas secuencias que se van generando
y de cómo estamos tan conectados y desconectados a la vez, conectados pero desconectados en el sentido de que no captamos esa conexión que tenemos, es importante ir desvelándonos, podríamos decirlo. Y los viajes creo que ayudan mucho a eso, a desvelarnos partes, a conocernos incluso cuando hacemos viajes en grupo, a conocernos desde otro lugar, a los otros y a nosotros. Y no solo desde otro lugar físico, sino también actitudinal, de cómo nos posicionamos, de cómo nos movemos, cómo pensamos en ese momento, cómo nos permitimos también maravillar o no, porque hay gente que capaz no la pasa bien también, o se generan también choques, pero te permite eso, conectarte con el otro y se van desvelando muchas cosas, muchas máscaras, muchas secuencias que pensábamos que capaz podrían ser hacer de una manera y terminan siendo de otra. Así que si pueden, si tienen la posibilidad, permítanse esos viajes. No solo exteriores, de conocer esos otros lugares, porque también bienvenido sea, sino también esos internos, porque como decía el texto, ya sea a pie, en vehículo o en meditando, y ahí vamos a otro punto, es importante darnos esos espacios. Es importante darnos esos espacios en donde nos concientizamos de que estamos en un viaje, sea el que sea, y que qué pasa con nosotros, qué sentimos, qué nos ocurre, permitirnos estar en esa presencia, en ese instante. Y justo ahora vienen como todas estas épocas más de vacaciones y cosas así, y qué vacaciones planeamos, y qué queremos hacer, y qué planeamos hacer, que también bienvenido sea, de descansar, de calmar la mente, de recobrar energías, justamente recobrar energías en su mayoría en la naturaleza, que no es un dato menor, y que a la vez es impresionante, es impresionante. A mí cada lugar me maravilla con su historia, con su presencia, con su energía, con su gente. Eh, y te expande el bocho, realmente te expande el bocho. La otra vuelta subí a mis historias sobre este tema de que justo venía haciendo un laburito para una performance, vamos a decirle, una intervención, una cosa así, que trataba sobre Roma, sobre los gladiadores. Justo este año fue un año en donde conecté mucho con Roma. Yo creo que por distintas cuestiones, ¿no? Más allá de haber tenido una vida pasada allá, creer o no, uno puede decir, bueno, sí, ay, es que esa vida pasada yo viví ahí, no sé qué, sí, tranquilamente. Y sé que sí, pero también muchas veces se nos presentan esas situaciones y esas conexiones para integrar eso que hemos vivido en esa otra vida pasada, en esa otra dimensión que también está sucediendo ahora en este mismo instante, ¿no? Entonces, siempre que veamos esas señales y esas conexiones, esas situaciones que nos suceden por casualidad, permitirnos preguntarnos, bueno, ¿qué aprendizaje o qué cosas tengo que integrar de eso que está viniendo a mí, de esa señal que está llegando a mí? Yo creo que por un lado, aceptar esa guerrera interior, aceptar esas iras interiores, porque no menor, mucha de esa conexión fue muy a lo guerra, y también no quedarme en un sobrevivir, sino aprender a disfrutar y vivir, como que esas ambas partes convivan desde otro lugar. Eh, Esa es mi perspectiva, por ejemplo. Ahora, muchas veces nos va a pasar que no los vamos a entender en el momento. Y capaz no le tengamos que dar tanta vuelta. Y es algo que tenemos que escuchar y, como dijimos, integrar. De hecho, hablando de estos viajes interiores,
Yo creo que si hay viajes que me expandieron también un montón el bocho son las meditaciones, ya sean meditaciones guiadas, eh, o meditaciones de simplemente estar en presencia, o ir visualizando partes interiores, o bueno, justamente abrir los registros akáshicos es parte de una meditación, de concentrarse, estar en presencia y tener como esa conversación con el akasha y el acá y lo que sucede en los registros, como cuál es todo ese parámetro que en sí es uno mismo, integrando esa información interna del alma, podríamos decir. Con lo cual voy a poner este ejemplo y creo que abre al debate y trae como esta cuestión al punto al que quiero ir, que es que justamente las meditaciones me llevaron a dimensiones tremendas de visualización, incluso más que cualquier planta medicinal, te podría llegar a decir. Igual no probé todas las plantas medicinales, también he de admitir, pero siento que a medida uno tiene que tomar a las plantas medicinales como herramienta justamente para llegar a, no sé si llegar, pero permitirse observar desde esos lugares. Y que es algo que nosotros mentalmente podemos hacer, eh, que meditando puede suceder. Entonces las plantas medicinales vienen a ser como, nosotros lo utilizamos más como herramientas para esa conexión, pero no tenemos que depender de ellas. ¿Sí? Respetarlas, escucharlas, porque nos traen consejos, nos traen su sabiduría, pero si nosotros nos excedemos, creo yo, de ellas, termina siendo todo lo contrario, termina siendo contraproducente, e incluso irrespetuoso con esas propias plantas. Me atrevo a decir. Cada quien igual tiene su perspectiva al respecto, ¿no? Pero, bueno, volviendo al tema viajes y meditaciones, yo en un momento hacía mucho meditaciones a vidas pasadas, antes de aprender a abrir registros akáshicos. Y siempre, después de que meditaba, escribía, y es un buen tip, escriban lo que visualicen, tanto en una meditación, en un sueño. Capaz en el momento no sepan qué realmente quiere decir. Yo la verdad que con el tiempo me había olvidado de esa meditación que había hecho hace unos años atrás. Y enseñándole a abrir los registros a mi hermana, nos dimos, nada, para practicar ya la segunda etapa y todo. eh, la segunda etapa es como más abrirle los registros a otras personas, entonces como que ahí me utilicé, podríamos decir, como conejillo de indias, y le hice como distintas preguntas para a ver qué ella ha llegado a visualizar. Entre una de esas era como qué cosas de mis vidas pasadas tenía que integrar, una cosa así era la pregunta, y me dio un detalle muy interesante. Bueno, veía distintas cosas, ¿no? Pero me aparecía una persona, que esta persona tenía la particularidad de que cuando me hablaba, que entiendo que era de energía masculina, un chabón, eh, como que me acariciaba, si mal no recuerdo, el cachete derecho con la mano izquierda, ¿algo así era? Sí, algo así. O al revés. Tengo mala memoria a veces. Nada, buscamos distintas conexiones por otros comentarios que tiró al respecto de lo que ella visualizó, pero pasó. Y al tiempo, a los semanas, una cosa así, yo estaba limpiando y en eso me encuentro con un viejo escrito mío de hacía ya 4 años atrás, que hablaba sobre una meditación, una regresión que había hecho. Y, y bueno, lo iba leyendo y a medida que lo iba leyendo me iba acordando lo que había visualizado. Pero no me había acordado en ese momento de decírselo a mi hermana porque no lo tenía presente.
Y el detalle que me dio la conexión con eso que visualizó ella fue esto de la mano acariciando el cachete mientras me hablaba. Digo, qué loco. Y yo le digo, y le dije a mi hermana también, que seguramente no me lo acordé porque esa regresión era, te diría, muy cliché de mensaje general de, bueno, confía en vos, vos sos el amor, vos tenés el poder creativo desde el corazón y no sé qué, ta 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 ta. Ta. Muy interesante el mensaje, pero me acuerdo que le dije eso a mi hermana, seguramente no me lo habré acordado porque no habré confiado o dije, bueno, listo, un mensaje más general sobre el amor, bueno, sí confío en mí, besito, chau, chau, chau. Eh, y digo, mirá, o sea, eso me llevó a no solo que confirmemos lo que ella visualizó, sino también a confirmar y revalidar y confiar en eso que muchas veces dudamos y taponeamos. Yo, la verdad, ni presente lo tenía. Digo, mirá, estaba ahí. Era algo que realmente tenía que integrar y que tengo que seguir integrando. ¿Y a qué voy con todo esto? A que confiemos en esos viajes internos, en esos viajes externos, para también llegar a esos internos, y confiemos en nosotros, en esas corazonadas, en esos sentires, permitámonos vivir ese cosmos que está en constante movimiento, que gira constantemente y que nos conecta consciente e inconscientemente. Nuestro inconsciente siempre nos va a querer decir cosas, que en realidad son cosas que ya sabemos, pero que no estamos integrando. Y eso es lo que traen los viajes. Y eso es lo que trae este viaje de vida. Este traje, este traje, este personaje es parte de un viaje. Y es parte del viaje de la vida. En donde nos vamos a dar porrazos, caídas, subidas, risas, llantos, enojos y un montón de situaciones. ¿Cómo queremos vivir ese viaje? ¿Qué plan de viaje tenemos? ¿Qué expectativas? ¿Qué es lo más cercano a nuestro viaje? ¿Qué es lo más lejano? ¿Desde qué lugar nos vemos? ¿Nos permitimos abrirnos con otros cuando vamos de viaje? ¿Nos acercamos a esos otros cuando estamos de viaje? ¿Nos acercamos a nosotros mismos cuando estamos de viaje? ¿Nos vemos reflejada en esos otros cuando estamos en viaje? ¿Cuando estamos en nuestro propio viaje? ¿Cuando estamos viendo este viaje? Uf, mucho trabalengua. Yo creo que es abrirnos, confiar y darle para adelante. Andar, andar como decía el textito, la introducción. Andar como quien dice por la vida. Caminante no hay camino, se hace camino en andar. Elegimos el camino, creamos el camino, tanto individual como colectivamente. Bueno, ¿cómo decidimos llevarlo? ¿De qué manera? ¿Qué decidimos crear? Y a veces desconfiamos, creemos que no podemos, que no llegamos, que no lo hacemos. Pero podemos y estamos para mucho más. Viajar es animarnos a ser desde otros lugares. Es animarnos a ser, a encontrarnos desde otros lugares, a crear, a que no todo está bajo nuestro control, a que todo es inesperado a veces, inapropiado, también puede ser. Así que animarnos a viajar, de la manera que sea, de la manera que nos nazca, de la manera que podamos en este momento. Viajar cual disfrute, viajar cual asombro, cual niños ante la vida, niñes, viviendo esta instancia, viviendo este ahora, aquí presentes, sin lugar a dudas. Así que es cortito este video,
pero profundo a la vez. Y va con ese consejo. Viaje. Buen viaje para todos. Abrazo grande y muy, muy buen viaje.